Muchas gracias. Gracias por la invitación para participar en este encuentro. Y bueno, yo me he tomado en serio la tarea que me propuso Eduardo de hacer una exposición sobre, digámoslo así, la actitud, el análisis teórico de los medios de masa por parte de Benjamin, y espero que conmigo no llegue el escándalo o no llegue la polémica, ¿no? Porque por lo que me han comentado, el texto sobre la obra de arte de Benjamin pues ha recibido más de un distanciamiento crítico por parte de los ponentes, de algún ponente, ¿no? Y yo mismo lo he visto en la mesa anterior, ¿no? Después de la mesa anterior, en el momento de la discusión, me reprimí para no intervenir, digamos, para no monopolizar, en tanto que ponente de la siguiente mesa, la discusión anterior, pero voy a aprovechar el comienzo al menos, ¿no? Como introducción a mi ponencia, voy a aprovechar para exponer un par de opiniones respecto a cosas que se discutieron antes, ¿no? Que esto sirva también de alguna manera para, como digo, de introducción, ¿no? Bueno, yo sí pienso que en el último Benjamin sí hay una filosofía política. Claro, en las tesis de filosofía de la historia yo sí veo que hay elementos, no solamente yo. Se pueden encontrar elementos de una filosofía política. Claro, de una filosofía política revolucionaria. Eso es innegable. Y yo creo que lo original de ese planteamiento no es su carácter revolucionario, sino el modo en que Benjamin pretendía que, digámoslo así, que la actitud revolucionaria era auténticamente revolucionaria si se dejaba, de alguna manera, motivar por el recuerdo, por la memoria de las expectativas de un mundo más justo, las expectativas de un mundo más justo por parte de los colectivos oprimidos del pasado que habían, digámoslo así, vivido y sucumbido en la opresión y que habían fracasado en sus intentos de acabar con la opresión. O sea, yo lo diría muy sintéticamente así. Es una filosofía política de la revolución que, de manera original para la modernidad, y aquí hay un elemento claramente, digamos, proveniente de la teología judía, en esa teoría política, filosofía política de la revolución, juega un papel fundamental la memoria. La memoria de, como digo, de las esperanzas de un mundo más justo de los oprimidos del pasado que sucumbieron en el pasado, ¿no? Eso piensa Benjamin que eso es fundamental, o sea, el sentirse apelado por el recuerdo de esas expectativas fracasadas es fundamental para que la actitud revolucionaria sea de calado y no sea superficial. Claro, una teoría política revolucionaria que tiene que decirnos, bueno, o elementos de una filosofía política revolucionaria que tiene que decirnos para nuestro presente, donde ya no solamente no conoce revoluciones, sino decía Camus, ¿no?, que dado que no vivimos tiempos revolucionarios, aprendamos a vivir el tiempo de los rebeldes, ¿no? Bueno, en nuestros tiempos no revolucionarios y no sabemos si rebeldes. ¿Qué tiene que decirnos un planteamiento que es así tan ostensivamente revolucionario? Bueno, yo pienso que eso se puede apropiar, ese concepto, esa concepción, para nosotros, digamos, para una política de la resistencia y para una política, de alguna forma, podemos decir, intransigentemente reformista, de igual manera. O sea, yo diría, una actitud política es genuinamente crítica si es capaz de insertar la praxis política actual en la tradición discontinua y marcada por la sucesión de fracasos de las luchas por la emancipación del pasado. Eso sí, eso lo ha planteado muy bien Michel Levy, ¿no? Este brasileño de origen austríaco, ¿verdad? Y que vive en París desde el golpe de Estado de los años 60 en Brasil, ¿no? Él tiene un texto muy interesante sobre Benjamin, bueno, y lo conocen, ¿no? El libro, ¿cómo se llama en castellano? Avisador de incendios, ¿no? Me parece, ¿no? Y él plantea ahí, si miramos el nombre de las guerrillas en Latinoamérica, todas las guerrillas tienen como nombre, aparece en su denominación, que el nombre del primero que organizó el levantamiento. ¿Contra quién? Naturalmente contra el gobierno títere de los Estados Unidos, y que fue masacrado por el gobierno títere de los Estados Unidos y con la ayuda explícita del gobierno norteamericano de la época, ¿no? Claro, Sandino, Farabundo Martí, y él dice, esto es un caso claro
de aplicación, de alguna forma inconsciente, porque no lo conocían, ¿no?, el planteamiento de Benjamin, la filosofía política de Benjamin. O sea, lograr insertar la propia praxis política crítica hoy en la tradición, ¿verdad?, de los movimientos de emancipación del pasado, claro, fracasados, porque estamos como estamos, ¿no? Eso respecto a la cuestión de que en Benjamin no hay filosofía política. Luego, respecto a la cuestión del progreso, se planteó antes, ¿no? En Benjamin, Benjamin es crítico del progreso. Benjamin es crítico de un concepto determinado de progreso. ¿Cuál? El concepto burgués de progreso. ¿Cuál concepto es ese? Lo sabemos, ¿no? El concepto que presupone que no solamente la historia, sino que la misma humanidad va mejorando de día en día y aumentando sus capacidades, la felicidad y el bienestar. Eso, o sea, la concepción objetivista del proceso como una dinámica, digamos así, objetiva del proceso histórico, donde se produce una mejora incesante. Pero Benjamin no descalifica el concepto de progreso como tal. En una cita, en una nota de los pasajes, y doy la... Lo que pasa es que no sé la paginación en castellano, pero bueno, en la edición alemana es la página 593, ¿vale? Porque la cita creo que merece mucho la pena recordarla, ¿no? Dice: definiciones de conceptos históricos fundamentales. La catástrofe, dejar pasar la ocasión. O sea, ¿qué es la catástrofe? Dejar pasar la ocasión. ¿Qué ocasión? La ocasión de la revolución, la ocasión revolucionaria. Eso es la catástrofe. El instante crítico. El status quo amenaza con lograr mantenerse. El progreso, dice Benjamin, ¿qué es? La primera medida revolucionaria. El progreso es la primera medida revolucionaria. Claro, no el progreso entendido como esa legalidad inmanente al proceso histórico, independiente de lo que los sujetos realicen, sino el progreso entendido como, claro, ¿como qué? Como la mejora consciente, planificada, consciente de las condiciones de vida de la globalidad. Eso es un progreso. Eso sería un progreso. Y eso, indudablemente, sería la primera medida revolucionaria. Bueno, dejando, digamos, mi toma de partido, digamos, pusilánime, porque no me atreví en su momento, y ahora que no están los ponentes, pues me he atrevido a realizar mis críticas, ¿no? Voy a afrontar, bueno, mi ponencia, mi pequeña aportación, que como ha dicho la compañera, es el análisis dialéctico de los medios de masas en Benjamin. Y, bueno, lo que pretendo con esta presentación es... de alguna forma también realizar una aportación a una cuestión que se ha planteado antes. Yo sí pienso que entre el Benjamin más marxista, o anarquista, como queramos llamarlo, último, y el Benjamin más esotérico, teológico, crítico literario, hay una continuidad. Yo sí lo pienso. Una continuidad política de fondo. Para una crítica de la violencia, y los últimos textos revolucionarios, y las tesis sobre filosofía de la historia, presentan una continuidad política de fondo. Son dos textos revolucionarios. Naturalmente que hay desplazamientos, porque el papel que la teología juega en el primer Benjamin, la teología judía, eso de alguna manera resulta refuncionalizado, digamos así, o redefinido en el último Benjamin. En el último Benjamin, las categorías teológicas sirven expresamente para una interpretación, yo llamaría que dialéctica, del mundo moderno burgués, del mundo de vida moderno burgués. Lo que ha nombrado Eduardo, la categoría de infierno, la modernidad como infierno. No quiere decir que esto sea un infierno en términos teológicos, pero la categoría teológica ilumina el presente de la modernidad como un presente de absoluta inmanencia del que no hay salida y que casa muy bien con la imagen del infierno. Y bueno, y así con otras categorías. Yo creo que la teología en el último Benjamin, yo diría así, las categorías teológicas sí están al servicio de un desciframiento materialista y dialéctico del mundo de vida, del mundo circundante capitalista, ¿no? Y otro elemento más a tener en cuenta, bueno, que quiero poner sobre la mesa, es el significado de la técnica en Benjamin. Yo cuando leo el texto sobre la obra de arte, y ahora voy a exponer las tesis fundamentales del texto, claro que ahí hay una visión de la técnica muy determinada, pero es que esa visión de la técnica, ¿verdad?, que está muy vinculada o muy cercana a la visión de la técnica que tenía Marx, aparece de alguna manera también en el Passagenberg, en el libro de los pasajes. Porque en el libro de los pasajes juega un papel fundamental el modo en que el imaginario colectivo, ¿vale?, de la gran ciudad moderna capitalista se deja
conmover, se deja afectar ese imaginario por los avances tecnológicos aplicados en el medio urbano y en la mercancía que se ostenta en ese entorno urbano. Los avances tecnológicos aplicados, por ejemplo, en los pasajes, las primeras construcciones de acero y cristal, en las exposiciones universales y en las mercancías que plasman esos avances, digamos así, más progresivos, ¿no? Imaginémonos entonces el teléfono, etcétera. Él pensaba que el colectivo que vive en la gran ciudad, en su trato, que él llama táctil, no contemplativo, sino mediado por la costumbre, con ese entorno arquitectónico y ese entorno de mercancías, era afectado por esas técnicas. ¿En qué sentido? Las técnicas más desarrolladas, aplicadas en la organización del espacio y en las mercancías, aparecían al imaginario colectivo como una promesa de que es posible una gratificación de las necesidades superior. Cada avance tecnológico que irrumpe en el marco de lo público nos promete, o así lo pensaba Benjamin, nos promete que muestra que es posible una satisfacción superior, colectivamente superior de las necesidades de la que se da hasta el momento. Otra cosa es que esos avances tecnológicos aparecen en el mundo moderno burgués en forma de mercancías. La forma mercancía frustra esa promesa, ¿verdad? Niega esa promesa. Es lo que planteaba muy bien Eduardo. O sea, a Benjamin le interesan los fragmentos del mundo moderno burgués, pero claro, no cualquiera, y no el fragmento como tal, sino que los desechos, o sea, los objetos que estuvieron de moda hace un tiempo ya no lo están, son objetos que podemos encontrar solamente en la tienda de anticuario o los pasajes de París en los años 30 o 40, que eso era un basurero. O sea, un entorno degradado, porque los pasajes se han puesto bonitos en los años recientes, digamos así, ¿no? Para atracción de los turistas, pero en los años 30 y 40 eso era un entorno de prostitución y mala vida, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que fueron unos momentos, en su primer momento, que fueron un entorno de lujo. A lo que voy, ¿por qué le interesa a Benjamin que los fragmentos, claro, los fragmentos desechos, ¿de qué? De un pasado reciente, del pasado reciente. Y no le interesa cualquier fragmento, sino las mercancías de un pasado reciente, o los pasajes que son el primer entorno donde se ofrecieron las mercancías al gran público. ¿Por qué? Porque en la mercancía se ve, o sea, se puede descifrar en la mercancía concreta, elementos que son relevantes para comprender la totalidad del capitalismo. Lo que ha planteado Eduardo, o sea, la mercancía necesita presentarse como nueva. Cada mercancía necesita presentarse como nueva, ¿verdad? El nuevo móvil, el nuevo iPad, el nuevo detergente, todo debe ser nuevo. No hay ninguna mercancía que no sea nueva, ¿vale? Todas incluyen novedades tecnológicas, tal y cual, pero claro, esa novedad se da siempre, ¿verdad?, en un formato que es el formato mercantil. ¿Qué significa eso? Que esa novedad es una de las caras de la mercancía. Se da siempre en un contexto que no cambia, lo que decía Eduardo, en un contexto que no cambia. Las relaciones mercantiles son lo que siempre retorna. La mercancía es siempre nueva, pero siempre lo mismo. Siempre nueva, pero siempre frustra, siempre desengaña, ¿verdad? Porque esa promesa que piensa Benjamin está plasmada en la tecnología punta aplicada al objeto mercantil. Eso hay que comprarlo. O sea, uno tiene que someterse a las relaciones de producción vigentes, ¿no? Bueno, entonces yo no pienso que haya que el texto que vamos a tratar ahora de manera somera implique una ruptura con lo que Benjamin está elaborando teóricamente en estos años. Este texto, el texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, un texto publicado en 1936, es un texto coetáneo del proyecto de los pasajes, ¿vale? Y para Benjamin jugaba un papel muy importante en el proyecto de los pasajes. O sea, sí, como colaboraba de alguna forma en el armazón teórico del proyecto de los pasajes. Entonces yo no pienso, como quizá hoy se ha expuesto aquí, ¿no?, por parte de algún compañero, ¿no?, o por ejemplo Michel Levy es un férreo crítico de este texto de Benjamin, ¿no?, porque piensan que distorsiona respecto a lo que Benjamin está haciendo en esta época. Yo no lo creo. Yo lo que voy a defender aquí es que Benjamin es un pensador dialéctico.
Y un pensador dialéctico, en fin, no le podemos pedir a un pensador dialéctico algo así como un tratado completamente sistemático donde A casa siempre con B. Donde A es siempre igual a A, ¿no? Sino en este caso lo que tenemos es un pensador, yo diría dialéctico, y un pensador por necesidad en la última periodo de su vida muy asistemático en la producción, pero yo creo que la interpretación de los textos y la confrontación teórica con él puede mostrar que no hay tal disonancia, ¿no? Entre los diversos materiales textuales de este periodo. Entonces, lo que voy a hacer con el texto sobre la obra de arte de Benjamin es adoptar un poco la actitud que adoptó Lucas con Marx, ¿no? Cuando Lucas se preguntaba, bueno, ¿qué es marxismo ortodoxo? ¿Se acuerdan, no? El marxismo ortodoxo, él no entendía qué significa ser ortodoxo en marxismo, ¿no? Pues ser ortodoxo en el marxismo reside en el método, que él entiende que es la dialéctica. Ser marxista ortodoxo para Lucas es ser dialéctico. Yo voy a exponer el enfoque de Benjamin sobre los medios de masa para defender de alguna forma este enfoque dialéctico que yo le atribuyo a él, y no tanto las tesis concretas, que como vamos a ver son discutibles y yo mismo soy el primero que lo puedo discutir. Pero el tipo de enfoque teórico dialéctico que él adopta, yo sí voy a defender que sigue manteniendo virtualidades para nosotros, ¿no? Yo pienso que esta pretensión de Benjamin de hacer un enfoque dialéctico sobre los medios de masa, yo creo que supone para nosotros hoy un reto. O sea, no cabe ser aceptado sin más. Yo pienso que merece la pena confrontarse con él porque, de alguna manera, nos confronta con tareas posibles para nosotros todavía, ¿no? Bueno, Benjamin entendió su aproximación a los medios de masa en relación a lo que Marx había hecho, o según Benjamin, con el capitalismo, con el modo de producción capitalista. Según Benjamin, Marx realizó efectivamente una aproximación dialéctica sobre el modo de producción capitalista. Y él pretendió descifrar en las fuerzas productivas, sobre todo, desarrolladas por el capitalismo, tendencias y posibilidades históricas que trascendían y conmovían las relaciones de producción capitalistas. O sea, Benjamin entendió que lo que Marx pretendió fue explicitar el contenido progresivo que poseen las fuerzas productivas ya en el interior de las relaciones de producción vigentes. Lo cual es lo que posibilita que tal desarrollo de las fuerzas productivas conmueva e incluso ponga en crisis a las relaciones de producción vigentes. Entonces, de manera análoga como él entendía Marx, Benjamin pretendió explicitar en los nuevos medios de producción artístico-culturales, sobre todo en las nuevas técnicas de producción y reproducción aplicadas en el ámbito artístico-cultural de masas, como vamos a ver sobre todo en el cine, aunque también en la fotografía, él pretendió explicitar tendencias y posibilidades que apuntan ya en el seno de las relaciones de producción dadas en una dirección progresiva, piensa Benjamin, para una política socialista. Entonces, lo que voy a hacer es ver realmente las tres dimensiones que hay en juego en el análisis de Benjamin de los medios de masa, sobre todo del cine. Bueno, en primer lugar, habría que decir que sobre esta primera dimensión, que Benjamin analizó el significado de las nuevas técnicas aplicadas en el ámbito de la cultura de masas, claro, en el marco de un diagnóstico sobre el estado presente del arte en las sociedades capitalistas avanzadas. Él piensa que el estado actual en su momento del arte ilumina a posteriori el significado del arte tradicional, del arte moderno tradicional. O sea, desde el instante de la decadencia del arte moderno, se nos hace visible qué era lo esencial al arte moderno. Él piensa que la fotografía y el cine colaboran en ese proceso. La asignatura de la experiencia moderna y del arte en el presente de Benjamin la define Benjamin como decaimiento del aura. Eso ya ha salido aquí antes. El aura, los que han leído Benjamin ya saben, ¿no? El aura está asociado a la unicidad y autenticidad de la obra de arte. Singular. ¿Vale? Bueno, de la obra de arte. O sea, el aura es... Él realiza varias definiciones, no nos vamos a meter en eso, pero sí, el aura tiene que ver con
la presencia única de una realidad auténtica y podemos decir insustituible, ¿no? La obra de arte es un caso de este tipo, ¿no? Y él piensa que el aura está en proceso de desintegración en su presente. En ello colaboran la fotografía y el cine. ¿Por qué? Porque él piensa que los medios de reproducción, que son la fotografía y el cine, no pueden reproducir el aura de sus productos. Si nosotros hacemos una fotografía a un cuadro de reconocido prestigio, el aura del cuadro no se conserva en la fotografía. La fotografía lo que provoca es un decaimiento del aura, ¿no? Bueno, y cuando la fotografía y el cine no adoptan como objeto los productos de las obras de arte tradicionales, sino pretenden ser ellas mismas medios de producción artística, la tesis de Benjamin es que en ambos casos los productos artísticos resultantes carecen de aura. En principio carecen de aura. El caso claro es el cine. Cuando nosotros vamos a una sala de proyección, nosotros no estamos contemplando un original que se presente ante nosotros como un original, o sea, la cinta original, digamos así, montada por el director en su momento. Es una copia, evidentemente. Y como digo, las copias no tienen aura. Entonces, la fotografía y el cine, piensa Benjamin, inauguran un nuevo modo de producción artístico-cultural en la que el aura está en decadencia. El aura está en descomposición. ¿Qué es lo que nos permite esta situación presente? Comprobar que el aura efectivamente fue lo que definió al arte tradicional, al arte autónomo, burgués. Era un arte explícitamente aurático. Y él piensa, eso hacía de ese arte, o le confería a ese arte un componente también cultural, que tiene que ver con el modo de recepción que ese arte provocaba. Claro, la forma de arte moderna, autónoma, tradicional, invoca o exige una forma de recepción concentrada, en el caso de la literatura naturalmente solitaria, y que de alguna manera exige la mediación del crítico de arte, ¿verdad? Como aquel que nos aporta una interpretación bien sustentada, etcétera, que facilita nuestra aproximación a la obra de arte. En cambio, él piensa que los medios de la fotografía y sobre todo el cine provocan un cambio en el estatuto y función del arte. Lo podríamos sintetizar así. Por un lado, los productos artísticos culturales producidos por estos nuevos medios carecen de aura y por lo tanto no generan esta forma de actitud concentrada, contemplativa de la obra de arte, que rinde culto a la obra de arte, sino él piensa, el caso del cine es para él ejemplar, él piensa que estos medios nuevos, digámoslo así, generan una actitud por parte del público, en primer lugar, en un marco, en un contexto colectivo, o sea, el público del filme es una masa, diría él, y él piensa que lo interesante del modo de recepción de la masa en el cine es no tener una actitud contemplativa respecto a lo que está viendo la pantalla, sino una actitud que él llama táctil. O sea, lo que hace el público es apropiarse, utilizar el filme, ¿para qué? Para distraerse, para pasárselo bien. Y él piensa que esa actitud va de la mano de una actitud crítica por parte del público. Porque él pone el ejemplo de que cualquier espectador de una película, después de la película, se ve con el derecho de criticarla y decir, la película fue fatídica o la película fue genial. ¿Cómo te atreves? Aún no has leído la crítica del crítico de cine, ¿no? Eso es indiferente, piensa Benjamin. O sea, el espectador actúa como crítico. Él piensa que es un modo de recepción que promueve la actitud crítica por parte de los sujetos, ¿no? Naturalmente sin la mediación del crítico, ¿no? Tradicional, ¿no? De alguna manera, con la crisis, con la puesta en crisis del aura de las obras de arte, los nuevos medios de producción de masas posibilitan, como decía, una reformulación del estatuto del arte. Porque ahora, sí, piensa Benjamin, es posible una
refuncionalización de esas técnicas al servicio de una política socialista. Claro, él piensa que en el marco de las condiciones de las relaciones de producción vigentes, claro, esa posibilidad es muy limitada, ¿vale? Pero el caso, por ejemplo, del cine de Chaplin o los fotomontajes de John Herzog, ¿no? Él piensa que estos autores, estos artistas demuestran que aún dentro de las relaciones de producción vigentes cabe una refuncionalización de las técnicas de producción y reproducción masiva en una dirección socialista, en una dirección de una política crítica, digámoslo así, ¿no? de la realidad vigente. Entonces, de esta ubicación del análisis de Benjamin de los medios de masas, ya digo, fotografía y cine, en este diagnóstico sobre la situación del arte y sobre qué ha sido propiamente el arte autónomo moderno, se deriva como segundo nivel de análisis de Benjamin esta conclusión. O sea, ha sido el desarrollo y aplicación de las técnicas de producción y reproducción en el ámbito artístico-cultural lo que ha puesto las bases, de hecho, para su posible refuncionalización en un sentido crítico, ¿no? Pero hay otro nivel más esencial, se puede decir, en este texto. Y eso lo dice el propio Benjamin. Él dice que el centro de gravedad de su artículo no es el que sea posible una refuncionalización de las técnicas de producción y reproducción, ¿vale?, del cine, la fotografía en un sentido crítico. Él dice, este no es el centro de gravedad de mi trabajo. Entonces, ¿cuál es el centro de gravedad? Este centro de gravedad tiene que ver con una temática para mí muy compleja, y yo he aprovechado la ocasión para intentar darle una vuelta de tuerca a mi esfuerzo de autorrelación y bueno, y para plantearos digamos, en qué ha consistido el intento de autorrealificación y si os parece convincente o no. Esta temática tiene que ver con la relación entre el cine y la experiencia social, o los nuevos medios de masas y la experiencia social. El punto de partida de esta línea temática, de esta línea argumental del artículo, es el siguiente. Es una cita de Benjamin, dice, de este texto. Dice, dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y la manera de su percepción sensorial. Dichos modos y manera en que esa percepción se organiza, el medio en que acontecen, están condicionados no solo natural, sino históricamente. O sea, yo lo entiendo así. La experiencia, los modos de percepción social son históricos y cambian con las condiciones histórico-sociales. Este es el punto de partida de la introducción de esta temática. A partir de aquí, o sea, a continuación, esto aparece, bueno, vamos a ver, al menos voy a decir el parágrafo donde... Esto aparece en el parágrafo 3 del artículo sobre la obra de arte. Y a continuación, inmediatamente a continuación, en lo que se introduce Benjamin es en la cuestión de que cabe una interpretación, ¿vale?, de las técnicas artísticas dominantes en una época determinada, que ponga de manifiesto, que descifre en esa técnica artística dominante en una época determinada aspectos, y es una cita, de la organización de la percepción en el tiempo en que tuvo vigencia. Final de la cita. O sea, a partir de esta tesis primera, él deriva todo digamos, un programa de investigación, que consiste en, que yo lo entiendo como un programa de interpretación dialéctica, que consiste en descifrar en las técnicas artísticas dominantes en un periodo histórico determinado que el tipo de organización de la experiencia, de la percepción, hegemónicos en ese tiempo histórico. Claro, él dice también que tales modificaciones históricas de la percepción, plasmadas, o al menos se pueden descifrar en los cambios de las técnicas artísticas, respecto a tales modificaciones, él dice que hay que poner de manifiesto, y es una cita, las transformaciones sociales que hallaron expresión
en esos cambios en la sensibilidad. O sea, Benjamin no nos está diciendo que las técnicas artísticas modifican la experiencia colectiva, ¿vale? Como a veces se puede leer en cierta forma de crítica cultural actual, ¿no? La idea de que efectivamente la televisión modifica la experiencia social del colectivo, ¿no? Benjamin no va por ahí. Él piensa que las transformaciones en la experiencia social se derivan de transformaciones histórico-sociales reales. En el caso de las nuevas técnicas de producción artístico-cultural, como son la fotografía o el cine, piensa Benjamin que se podría descifrar en ellas, claro, el desmoronamiento epocal del aura que define a la experiencia en nuestra época. E igualmente, piensa Benjamin que el análisis tendrá que poner de manifiesto, claro, los condicionamientos sociales, ¿vale? De esta asignatura, o sea, de esta forma de experiencia dominante en nuestro presente. De manera que los modos de percepción promovidos por la técnica artística dominante en un periodo pueden ser concebidos como síntomas, y la expresión es de Benjamin. Como síntomas, o sea, los modos de percepción promovidos por la técnica artística dominante en un periodo pueden ser concebidos como síntomas de las transformaciones en el plano de la experiencia y percepción social que definen a tal época. Y por todo esto puede sostener Benjamin, no en la edición, no en el texto que fue publicado en la edición francesa, o sea, en la revista del Instituto de Investigación Social, sino en uno de los materiales previos. Bueno, me pasé ya del tiempo, ¿no? Me tenéis que decir algo, que si no, no pillo el tren. Bueno, él dice, el cine se mostrará así como el objeto actualmente más importante de esa ciencia de la percepción que los griegos denominaron estética. O sea, el cine es actualmente el objeto más importante de la ciencia de la percepción que los griegos denominaron estética. Claro, aquí la estética no es entendida como en Kant, ¿no? En cuanto que ciencia o que reflexión a priori de la percepción en cuanto tal, en cuanto a las condiciones sobre las condiciones de posibilidad de la percepción en cuanto tal. La estética aquí sería entendida, la estética como teoría, como ciencia de la percepción, se entendería como análisis de las transformaciones históricas de la percepción en la que se plasman las transformaciones socio-históricas reales. Bueno, me da apuro, o sea, yo no me va a dar tiempo. En fin, si a alguien le interesa, yo le paso el material en un email y ya se lo ven en su casa y ya está. Bueno, solamente quería al menos esbozar, digamos así, la riqueza del material de Benjamin, ¿no? Y yo creo que al menos podríamos defender, yo creo que la potencia, ¿no?, del tipo de enfoque teórico, vamos a llamar dialéctico, que él adopta sobre en este caso la fotografía y el cine, ¿no? Y bueno, yo creo que la obra, por ejemplo, de un autor actual como puede ser Jameson, yo creo que él pone de manifiesto que un enfoque dialéctico sobre la cultura de masas, que no la condena al infierno, ¿verdad?, de la absolutez de la cosificación, sigue siendo todavía vigente para nosotros. Bueno, muchas gracias.